Saludos a ustedes, hermanos, que se unen a esta transmisión de la Eucaristía hoy domingo, Día del Señor. Me gustaría hacerte algunas recomendaciones para que puedas vivir mejor y unirte de manera espiritual a esta celebración eucarística. Lo primero que debes ubicar un lugar idóneo, adecuado, libre de toda distracción, de silencio. Si estás en tu sala, llama a los demás familiares si te encuentras en tu casa, para que todos puedan vivir esta celebración de la Eucaristía. Lo segundo es desconectar las notificaciones, colocar el teléfono en silencio, los demás aparatos electrónicos, apagarlos, tal cual como si estuviéramos en la iglesia, para vivir mejor esta Eucaristía. Por supuesto, en el momento de las peticiones, orar por las necesidades familiares, por nuestras intenciones personales, por nuestros proyectos, sobre todo por la erradicación de la pandemia, para que pronto podamos celebrar en comunidad la Eucaristía. Y por supuesto, lo más importante, tu momento de la comunión espiritual, ese deseo del corazón de poder recibir a Jesús pronto en la Eucaristía, ese anhelo de recibir a Jesús sacramentado. Haz tu comunión espiritual allí en el silencio, en tu interior, y aumenta y acrecienta ese deseo de recibirle pronto en la Sagrada Comunión. Con estas recomendaciones vamos a disponernos para vivir nuestra Eucaristía de hoy domingo. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Un saludo a todos ustedes, hermanos, que se unen a esta Eucaristía de hoy domingo, Día del Señor. Vamos a encomendar a Él nuestras intenciones particulares y comunitarias. Oramos en acción de gracias por el cumpleaños de Neyi Vera, Dubia Bracho de Rodríguez, Jessica Olmos Yedra, Carola Pire. También en acción de gracia la intercesión de San Judas Tadeo. Pedimos por los proyectos e intenciones de Jessica Olmos Yedra, Olga Olmos Yedra, José Olmos Yedra, Eber Paz. Oramos por la salud de Tamara Luisa Boscán, Mariela Josefina Franco, por todos los enfermos de COVID. También oramos por el personal de salud. Pedimos por el descanso eterno del Padre Andrés Montero, Carmen González, Eloy Palmar, Elena Quintina Franco, Nelson Antonio Rodríguez, Julio César Garcés, Alcides Márquez, Antonio Sierra Alta, María Dolores Linares, Edicta Fernández de González, Elizabeth del Carmen Medina, José Espinosa, para que el Señor les conceda el descanso y la paz. Iniciamos nuestra Eucaristía en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para participar dignamente en esta Eucaristía vamos a reconocernos pecadores. Por eso, en un momento de silencio, pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Y decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen,
a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Amén. Oremos. Señor, tú que eres nuestro Creador y quien amorosamente dispone de toda nuestra vida, renuévanos conforme a la imagen de tu Hijo y ayúdanos a conservar siempre tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: todos ustedes, los que tienen sed, vengan por agua, y los que no tienen dinero, vengan, tomen trigo y coman, tomen vino y leche sin pagar. ¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan y el salario en lo que no alimenta? Escúchenme atentos y comerán bien, saborearán platillos sustanciosos. Préstenme atención, vengan a mí, escúchenme y vivirán. Sellaré con ustedes una alianza perpetua, cumpliré las promesas que hice a David. Palabra de Dios. Abre, Señor, tu mano y nos sacias de favores. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. Abre, Señor, tu mano y nos sacias de favores. A ti, Señor, sus ojos vuelven todos y tú los alimentas a su tiempo. Abres, Señor, tus manos generosas y cuantos viven quedan satisfechos. Abre, Señor, tu mano y nos sacias de favores. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan, muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Abre, Señor, tu mano y nos sacias de favores. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿qué cosa podrá apartarnos del amor con que nos ama Cristo? Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Ciertamente, de todo esto salimos más que victoriosos, gracias a aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni el presente ni el futuro, ni los poderes de este mundo, ni lo alto ni lo bajo, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor que nos ha manifestado Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con ustedes. Espíritu, Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario.
Al saberlo la gente, lo siguió por tierra de los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos. Luego mandó a la gente que se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, estamos en el domingo 18 del tiempo ordinario. Hoy la palabra que el Señor nos presenta en este domingo nos habla sobre la compasión y sobre cómo Dios viene a responder nuestras necesidades, de aquello que de verdad nosotros necesitamos de Él. Y es un Dios que presta atención, es un Dios que se da cuenta y que sabe lo que su pueblo le pide. La primera lectura que hoy escuchamos del profeta Isaías encierra un poco esa necesidad del pueblo de Israel, que había perdido la esperanza, que había sido desterrado. Y el Señor, por medio de una imagen muy particular de un hombre que da de comer. Todos los que no tienen dinero, vengan, acérquense, tomen trigo, coman, tomen vino y leche sin pagar. El único requisito es tener hambre, tener la necesidad de la providencia de Dios. Y así Dios va llenando de esperanza a este pueblo para luego dirigirlo nuevamente a la tierra prometida. Un Dios que se compadeció, y es la palabra que hoy toda la liturgia de la palabra nos quiere mostrar, la compasión de Dios. El mismo apóstol San Pablo nos anima. ¿Qué puede apartarnos del amor de Dios, de esa compasión? ¿Habría algo? ¿Habrá la desnudez, el hambre, el peligro? ¿Qué puede apartarnos de Dios? Por supuesto que nada, porque Dios está allí siempre presente. Dios que se muestra providente a cada uno de nosotros. No hay que alejarnos de Él, sino confiar en su providencia y confiar en su compasión. Y este Evangelio de Mateo, que hoy nos presenta, luego de Jesús hablar por medio de las parábolas en ese sermón del monte, hay un contexto que embarga a la figura de Jesús en este episodio evangélico. Acababan de matar a Juan el Bautista y el mismo Jesús se interpela sobre este hecho, por lo que decide alejarse, irse a un lugar solitario para orar y para comprender la voluntad del Padre. Necesitaba Jesús su momento de oración, su momento a solas con el Padre. Y la gente, cuando se dio cuenta de que Jesús estaba en este lugar, fue hasta allá, sorprendidos, admirados por todo el sermón que ya Jesús les había dado. La gente se olvidó de sus necesidades particulares. Solamente querían ir a escuchar a Jesús. Tenían necesidad de Dios. Tenían necesidad de esa palabra que les animaba y que les explicaba todas las cosas, todos los designios de Dios. Y Jesús, viendo la necesidad de este pueblo, ignoró quizás su necesidad particular de estar a sola en la oración con el Padre. Y es una actitud muy de Jesús, una actitud de Dios, de no ver sobre sí, sino ver sobre los demás.
las necesidades de otros. Domingos anteriores escuchábamos y escudriñábamos en la palabra lo interesante que es descubrir la necesidad real que tiene la otra persona. No solamente una necesidad material, sino esa necesidad espiritual. Y por supuesto Jesús es maestro que nos guía en esto. Jesús podía ver sobre los demás, no ver sobre sí, sino ver la necesidad real. Y ante esto Jesús comienza a hacer lo que la gente necesita. Comenzó a curar los enfermos, la prioridad, y a explicarles, a seguir hablándole de las Escrituras. Sus discípulos se dan cuenta que ya está anocheciendo, que están en un lugar despoblado, que ya es hora de volver a casa. Las dos diferencias, lo que Jesús se daba cuenta y lo que sus discípulos se dieron cuenta. Sus discípulos pensaron de una manera muy práctica, muy realista y muy lógica. Ya es tarde, estamos todos aquí, tenemos que volver. Es necesario volver para poder cubrir con nuestras necesidades. Y Jesús Maestro, que enseña a sus discípulos, les encomienda una tarea. Denles ustedes de comer. ¿Por qué nos vamos a ir? ¿Por qué no se hacen cargo ustedes? Les lanza Jesús esa responsabilidad a sus discípulos. ¿Por qué? Porque es maestro que quiere moldear no solamente Jesús enseñando por medio de la palabra, sino que toda palabra que sale de esa boca de Jesús viene a transformar una actitud particular, a hacerse vida. Y lo que Jesús les hablaba a sus discípulos es: tienen que cambiar la mentalidad, tienen que ver más allá de su necesidad personal. Si van a ser mis discípulos, si van a ser los apóstoles que van a conducir esta iglesia, tienen que pensar y tienen que actuar como yo. Y les encomienda a ellos: encárguense, denles ustedes de comer. Y por supuesto que Jesús los pone en una situación muy difícil. Ellos humanamente pensaban: solamente tenemos estos panes y estos peces. Y hay mucha gente, ¿cómo les vamos a dar de comer? La disposición de los discípulos y de las personas. Le dieron algo a Jesús para trabajar. Muy poco, quizás no lo suficiente para cubrir todo, pero dispusieron, se desprendieron. Y era lo que Jesús quería, que ellos lograran entender que hay que atreverse a dar. Y de allí Jesús, que este pasaje evangélico también es una prefiguración de lo que es esta cena eucarística, de lo que es la Santa Misa, como Jesús se nos da a todos como alimento. Y Jesús dispuso eso poco que ellos tenían para hacer ese milagro de la multiplicación y para dar a todos de comer hasta saciarse e incluso tener algo que sobrara. Jesús transformó allí por medio de su predicación y obtuvo una acción muy concreta. De allí vino el compartir, la generosidad que todos podían dar y podían desprenderse de lo suyo. Jesús, por medio de este pasaje, se dio cuenta de esta explicación, que esa palabra que él estaba dando fruto, porque por lo menos alguno, y de lo poco, logró desprenderse de sí. Y eso es la reflexión que hoy nos llama la atención en toda esta liturgia de la palabra. Primero, que tenemos un Dios que se compadece. La palabra no es lástima ni pena, sino la compasión de Dios, que puede sentir con nosotros, que siente nuestras necesidades, que sabe lo que le requerimos y lo que en verdad pedimos y necesitamos para nuestro bien. Reconocemos a un Dios que es compasivo. Lo siguiente, Dios quiere que logremos mirar más allá de nuestras propias necesidades, de lo que yo necesito particularmente, y ver también la necesidad de los demás, no para un beneficio particular,
sino que para un beneficio colectivo. Y de allí nace la caridad cristiana. Lo hacemos porque así Jesús nos ha enseñado a desprendernos de lo poco, y aunque pensemos que es insuficiente lógicamente para compartir o para dar en cualquier área material o espiritual, Dios toma eso y lo transforma en un milagro que puede llegar a ser abundante, de los cuales todos pueden saciarse. Si yo logro colocar lo mío al bien de Dios, Dios transformará y hará que sea de fruto para todos. Y por supuesto, este pasaje del Evangelio que nos llama a valorar mucho ese banquete de la Eucaristía, de cómo Dios se nos da como un alimento espiritual para la vida eterna. Hoy pidamos de manera particular al Señor que nos ayude a confiar más en su providencia y en su compasión, y a que podamos desprendernos por lo menos de lo poco o de lo que yo creo insuficiente, para que Dios los transforme en algo que pueda dar fruto para nuestro bien y para el bien de todos los que nos rodean. Amén. Ahora, hermanos, vamos a profesar nuestra fe en Dios diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Invoquemos a Dios, que tiene designios de salvación sobre el mundo, y supliquémosle que dirija nuestras acciones, y digamos a cada petición: escúchanos, Señor. Por la Iglesia, que sea dispensadora generosa del pan y la palabra, que sacian el hambre y la sed de los hombres. Oremos. Escúchanos, Señor. Por el Papa y los obispos, que con comprensión y bondad conduzcan al pueblo de Dios. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los pueblos que sufren a causa de la injusticia, de las guerras o de las catástrofes naturales, que la solidaridad de los cristianos sea generosa y cercana. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los que son perseguidos a causa de su fe, raza, condición social u opción política, que experimenten la fuerza de Dios que los sostiene y los libera. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los difuntos, que disfruten del banquete del reino. Oremos. Escúchanos, Señor. Por nosotros, que nada nos aparte de nuestra fe en Jesucristo. Oremos. Escúchanos, Señor. Acoge, Señor, todas nuestras intenciones y súplicas. Te la presentamos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan y vino sobre
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Santifica, Señor, estos dones y por medio del sacrificio de tu Hijo, transforma toda nuestra vida en una continua ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque manifestaste admirablemente tu poder, no solo al socorrer nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino al prever el remedio en la misma debilidad humana. Y así, de lo que fue causa de nuestra ruina, hiciste el principio de nuestra salvación. Por Cristo nuestro Señor, por Él los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 el Señor Dios del universo, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en lo alto del cielo. Hosana, hosana, hosana en lo alto del cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en lo alto del cielo. Hosana, hosana, hosana en lo alto del cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ahora les invito a todos ustedes, hermanos, a realizar conmigo esta oración de comunión espiritual. A tus pies me postro, oh Jesús mío, y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se hunde en la nada ante tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la inefable Eucaristía,
y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi alma, esperando la dicha de la comunión sacramental. Quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, puesto que yo vengo a ti, oh mi Jesús, y que tu amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo Jesús. Amén. Oremos. Protege, Señor, continuamente a quienes renuevas y fortaleces con esta Eucaristía, y hazlos dignos de alcanzar la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a encomendarnos a nuestra Madre diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A vivir unidos a Cristo pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos